Bueno, pues buenas tardes, vamos a empezar, que ya hemos dado unos minutitos de cortesía, pero la verdadera cortesía hay que tenerla con los que vienen, no con los que no vienen. Entonces, pues bueno, tampoco hay que exagerar. Bueno, yo soy Joaquín Sevilla, miembro de la asociación Está Más Planeta, como Mar y Luis y Javier. Entonces empiezo por presentar muy brevemente que es una asociación que nace hace 3 años y un poquito con intención de tener un entorno de reflexión sobre las cuestiones la problemática del cambio climático, sobre todo la problemática de la ecología actual, porque más tiempo pasa, más complicados se vuelven los asuntos, y las viejas militancias centradas en ideas claras en los años 70 del siglo pasado a lo mejor no son la solución de los problemas agravados en este momento. Y bueno, pues parecía que desde luego había hueco, cuando menos para la reflexión, largamente, y con un planteamiento claro de que hay que hacer cosas, pero desde el posibilismo, cosas que realmente se pueden hacer. No me enrollo con la asociación porque, bueno, podéis buscarla y encontrar el manifiesto y los detalles si os apetece. Y lo que andamos haciendo pues es buscar gente experta y organizar charlas en las que ir ponderando cuestiones alrededor de todo este asunto. Y bueno, como os digo, 3 años y pico, pues empezó en el eje Tudela-Pamplona, pero ya hemos ido extendiendo esa actividad de esas charlas a más lugares. Quiere que diga Luis que ya tenemos charlas en las 5 merindades, que con esta, que es la primera vez que estamos en Sangüesa, completamos charlas en las 5 merindades de Navarra, que ya era hora, ¿no? Digamos. Entonces, pues nada, para esta charla tenemos a Mar Rubio, que es catedrática de Historia Económica de la Universidad Pública de Navarra, y la historia económica, ahora que no me oye, es un invento, es la única economía que merece la pena y la única historia que merece la pena. O sea, la verdad es que es un encaje estupendo, porque los economistas que te pretenden decir lo que va a pasar siempre se equivocan y los historiadores se preocupan por cosas de hace demasiado tiempo que no te importan. Entonces, justo el trocito de la historia reciente que tiene una influencia más directa en lo que pasa y que te dan un trasfondo, o sea, una visión, una profundidad de visión más potente, es la de la historia económica, centrada sobre todo en eso, en el último siglo, es similar. Entonces, ella se ha especializado particularmente en la historia de la energía, en la historia económica de la energía, y es interesantísimo ver cómo hemos vivido transiciones energéticas en un pasado relativamente reciente, y que queramos o no, o quieran unos o no quieran, estamos inmersos en otra transición económica energética inevitable. Pero como de eso va el asunto, pues no me entretengo más, os dejo con ella, que lo vamos a disfrutar. Muchas gracias, Joaquín. Pues muchas gracias, Joaquín, gracias a todos por venir, a Más Planeta por la invitación, por dejarme hablar de energía, que puedo hablar durante muchas horas. Espero que no sea durante muchas horas hoy, pero solo durante un ratito, como 40 o 50 minutos. Efectivamente, soy historiadora económica de la energía, que es un animal un poco extraño, porque es alguien que se dedica a estudiar cómo han ido cambiando los fenómenos energéticos a lo largo en los últimos 150 años, 200 años, y por haceros un poco el spoiler de lo que os quiero contar hoy, mi idea es contaros lo que he aprendido en los últimos 25 años de cómo hemos llegado hasta aquí, cómo estamos hoy, y hacia el final, porque soy economista y no me resisto, pues a tratar de mirar un poco adelante. Digamos, de alguna manera voy a intentar hacer los últimos 200 años y los siguientes 200 si me queréis seguir. Entonces, para hacer esto necesito explicar algunas cosas de entrada, porque una de las cosas de las que hablamos todos los días, pero sin embargo entendemos cosas distintas, es de transición energética. Y sin embargo, transición energética para vosotros, para mí y para los periódicos significan cosas distintas. Entonces, yo os tengo que explicar de entrada que el concepto de transición energética
lo inventamos los historiadores económicos, pero fundamentalmente lo inventamos porque transición es cualquier cosa que cambia de un estado a otro, ya sea transición política, todos habéis oído hablar de la transición demográfica o transición la que queráis, transición de los países socialistas al capitalismo. Entonces, transición energética desde el punto de vista de la historia económica, que es la que yo he estado estudiando, es cómo han ido cambiando los sistemas energéticos de una manera a otra manera de ser. Y ahí no tenemos particular intención ni necesidad de que sean de una manera diferente o que sean mejores o peores, es pues mira, esto pasó así. Y esa es la primera parte de lo que os voy a contar, cómo han cambiado los sistemas energéticos en los últimos 100 años. Cuando los periódicos, las radios, las televisiones hoy hablan de transición energética, hablan de otra cosa. Hablan de una transición energética que es una concreta, que es la transición energética que nos permita liberarnos de los combustibles fósiles. En ese sentido, tiene una intención muy clara y hay una transición buena y una mala. En las mías históricas no, en las recientes sí. Pero luego os trataré de explicar por qué eso es así. Por qué la transición energética actual tiene una obsesión muy particular con una transformación hacia un sistema bajo en emisiones de CO2. Pero el sistema energético seguirá cambiando. O sea, de aquí a 100 años será distinto. Entonces, si conseguimos sobrevivir como civilización al reto que tenemos por delante, pues habrá otras transiciones energéticas en el futuro en el que cambiará el sistema energético. Entonces, esa era la primera cosa que necesitaba explicaros. Entonces, en este orden de cosas, primero voy a explicar las históricas, luego la presente y luego las futuras, pero también un poco las simplificaciones. Cuando se habla de transición energética, en general se piensa en una cosa como esta, que es cómo ha ido cambiando el sistema energético en los últimos 150 años. Y digo 150 años porque desde Cleopatra hasta Napoleón es que prácticamente no había grandes diferencias. Salíamos a cazar, consumíamos comida, quemábamos cosas para cocinar y utilizábamos animales de a tiro y para movernos. Eso es eso que tenéis aquí al principio de fuerza animal y leña, que históricamente era el sistema energético. A partir de finales del 18, principios del 19, Napoleón, aprendemos que si hervimos agua con carbón podemos hacer una máquina de vapor que se mueva así todo el rato a la misma velocidad. Esa máquina después la montamos en raíles y tenemos un ferrocarril, y después la montamos en barcos y tenemos barcos a vapor. Y eso es el momento en que el carbón se convierte en la principal fuente energética del planeta. En algún lugar alrededor de 1900. Depende del lugar, pero vamos, a nivel planetario, como veis, más o menos hacia el año 1900 el carbón ya es la mitad del consumo energético del planeta. Y justo ahí, hacia 1900, aparecen dos nuevas maneras de producir energía, el petróleo y la electricidad. El petróleo sigue siendo quemar cosas, ahora mucho más cómodo que la máquina de vapor, porque ahora tienes que ir a paladas, tienes una máquina de combustible que hace la máquina de combustión, que es vuestro coche, que quema el recurso dentro de la máquina de manera constante, y la electricidad, que al principio es también quemando agua, hirviendo agua, moviendo una turbina, luego ponemos las presas a tirar agua también, pero eso nos lleva un ratito más porque hay que transportar la electricidad y eso no ocurre hasta mitad del siglo XX. Y hacia mitad del siglo XX el petróleo se convierte, junto con el gas, en la principal forma de energía, ¿vale? El carbón se queda ahí, los animales y la leña van cayendo hasta niveles infinitamente pequeños y la transición futura de la que os hablaba antes, de la que tenemos en la cabeza de la prensa hoy día, es esa transición hacia quitarnos los fósiles e irnos hacia fuentes renovables. Digamos que la transición energética, de manera muy simple, esto es como se va viendo, es decir, la sustitución de unas fuentes de energías por otros, al menos en cuál es la fuente principal. Luego discutiremos de si hay transición o no, de si se sustituyen, de si solo añadimos cosas. Pero esa es una de las transformaciones del sistema energético, ¿vale? Además de las fuentes de energía, ha habido muchas transformaciones en esa cosa que yo os digo de transición, que es cómo cambian los sistemas energéticos. Además de las fuentes de energía, han cambiado otro montón de cosas. La más obvia es la cantidad de energía. Vosotros y yo somos la sociedad humana que más energía consume de la historia, pero de lejos, lejos, muy lejos. Porque, como os decía, históricamente nuestro mayor consumo de energía era salir a cazar mamuts, comer, después cocinarlos, luego movernos alrededor por el planeta, pero eso consumía relativamente poca energía. Hasta la Revolución Industrial, donde empezamos a producir cosas quemando carbón, como os decía, y después ya sí, en la Revolución Moderna,
añadimos mucho más. Pero también cambia para qué utilizamos la energía. Porque, por ejemplo, el transporte ocupaba un espacio muy pequeño en las épocas preindustriales, mientras que hoy es uno de nuestros principales modos de gastar energía, ¿vale? El transporte, como ves, que es la parte amarillita que está ahí arriba, en las épocas preindustriales prácticamente no se llevaba nada de energía y por tanto ibas muy poco lejos, ¿vale? Entonces, no solo han cambiado las fuentes de energía, también ha cambiado la cantidad de energía y para qué utilizamos la energía, que son otras dos transformaciones. Y como economista también me interesa la definición de energía en el sentido físico, que es que energía en realidad es capacidad de realizar trabajo. Cuando tú mueves una cosa de sitio, cuando la levantas, cuando la calientas, cuando la iluminas, cuando cambias un líquido a un sólido, todo eso son trabajo. Entonces, históricamente, el trabajo lo realizaban los animales u otros humanos. Entonces, si lo pensáis muy fríamente, la esclavitud es una forma de realizar trabajo. Y en realidad la esclavitud se viene a terminar en el siglo XIX porque las máquinas, la máquina de vapor, es la primera que puede reemplazar trabajo en cantidades importantes, ¿vale? Y esta es una manera en que la gente no tiende a pensar en energía, pero la energía es capacidad de realizar trabajo. Y esto va a ser importante para cosas que os contaré después de la relación entre energía y economía. Por cierto, me podéis interrumpir cuando queráis, porque hablo muy deprisa. Entonces, en algún momento, si necesitáis pararme y decir, Mar, espera, repite eso, por favor, la repetís. Entonces, ¿qué más cosas necesito explicaros antes de seguir avanzando? Ya os he explicado que una de las transformaciones son los tipos de energía, otra la cantidad de energía, otra para qué utilizamos la energía. Pero es que hay más transformaciones, porque vosotros y yo en realidad la energía no la utilizamos per se. Lo que nosotros utilizamos son lo que nosotros los economistas llamamos servicios energéticos. Tú quieres moverte, o quieres calentarte, o quieres iluminarte. No quieres 2 petajulios de energía, tú quieres hacer cosas, ¿vale? Entonces, en ese sentido, hay otra transformación que es más difícil de explicar, pero creo que tengo un ejemplo que sirve, y es que también ha ido cambiando la calidad de la energía. Hemos ido moviéndonos a sistemas energéticos de mayor calidad porque son más limpios, más cómodos, más útiles, requieren menos esfuerzo de organización. Y la manera más fácil en la que se me ocurre explicaros lo de la calidad de la energía asociado a esta cosa de los usos de servicio energético es el uso más básico que hay de la energía, que es calentar alimentos. Esto desde Cleopatra a Napoleón a nosotros seguimos calentando una olla de comida para comer. Tú puedes calentar una olla con leña. Es la manera más barata que hay. Porque coges un trozo de leña, lo echas al fuego, una cacholata, no necesitas gran inversión, y calientas, pongamos, el ejemplo está hecho para 1 litro de agua, más o menos te lleva 1 hora hacerlo hervir, necesitas una cantidad de energía que tenéis ahí y eso emite una cantidad de CO2, que luego veremos que eso es nuestro problema presente, bastante grande. Pero tú puedes, la necesidad sigue siendo la misma, hervir 1 litro de agua porque estás calentando un puchero con carbón. Esto tiene algunas ventajas. Una, lo vas a hacer un poquito más rápido, en unos 20 minutos, que es casi 1/3 del tiempo. En términos energéticos vas a necesitar menos energía, ¿vale? Y en términos de CO2 vas a emitir el triple que con la leña. Si lo haces con gas, y algunos de vosotros, o la mayoría, todavía seguís calentando la comida con gas, lo vas a hacer en menos tiempo porque es más eficiente, lo vas a hacer con la mitad de energía que si lo hicieras con carbón, pero con 1/3 de CO2. ¿Has calentado la misma olla? Es lo que os digo, vosotros lo que queréis es la comida caliente. Y fijaros que lo estamos haciendo con menos de la mitad de la energía que si lo estuviéramos haciendo con leña. Ahora, si encima lo hacéis en una cocina de inducción y lo hacéis en Navarra, ya es la leche. Porque lo estáis haciendo en casi el mismo tiempo que con el gas, pero todavía con mucha menos energía y en un sistema energético como el navarro prácticamente con absolutamente ninguna emisiones. Esto me da la excusa para hablar de varias cosas. Uno, la calidad de la energía, que como vayáis viendo es cada vez más limpia. 2, cada uno de estos sistemas energéticos necesitan infraestructuras diferentes. La más barata es la leña. Tiras la leña allá abajo y he dicho con una lata lo tienes. Para el carbón necesitas que alguien extraiga el carbón, que te lo traiga, probablemente una cocina económica, que igual aquí en el pueblo todavía queda algunas de las viejas de hierro que había que fabricar y que cuestan dinero y que es mucho más cara que la lata con la que calentabas
en la leña. Si el sistema es de gas, y de nuevo necesitas más inversión, porque la infraestructura de la distribución de gas, aunque fuera gas butano, sigue siendo más cara que la distribución de carbón. Y si te vas a electricidad, no solo la fabricación de la vitrocerámica, sino el sistema eléctrico en sí mismo. Creo que después del apagón del año pasado todo el mundo tiene claro la complejidad del sistema eléctrico, pero es que verdaderamente el sistema eléctrico, en especial el europeo, es la máquina más compleja que jamás ha fabricado el hombre. ¿Vale? Entonces ya veis que en esta cosa de la transformación de la energía, para movernos a sistemas energéticos más limpios, necesitamos más inversión. Y eso tiene una relación también con la riqueza y la pobreza. Hay una cosa a la que los economistas llamamos la escalera energética, que es que obviamente si eres muy pobre, lo normal es que uses sistemas energéticos baratos, la leña o el carbón. Y solo en aquellos países que nos podemos permitir las infraestructuras y la inversión necesaria, ya sea la pública o la privada en casa, nos podemos ir moviendo hacia el gas o hacia la electrificación. ¿Vale? Entonces, como veis, el sistema energético, ya vamos añadiendo un montón de cosas que cambian. No solo la fuente de energía, la cantidad de energía, para qué usamos la energía, la calidad de la energía. Todo eso son cosas que son transformaciones de los sistemas energéticos. ¿Vale? Y en este universo igual también nos interesan cosas como que, precisamente porque esto cada vez necesita más inversiones y más dinero, en el mundo hoy somos 9.000 millones de personas, unos 3.000 millones de personas no tienen acceso a nada que esté por encima del carbón. Están cocinando con sólidos y, en caso de Cuba hoy, quemando basura. ¿Vale? O sea que estamos todavía muy lejos de tener un sistema completamente limpio. Con todo esto que os he contado, básicamente son, digamos, los conceptos básicos que necesito poner sobre la mesa para iros poder contar algunas de las cosas que sabemos. Lo primero que supimos los historiadores sobre la energía y la transformación y la importancia de la energía viene de Gran Bretaña. Y viene de Gran Bretaña porque es el país de la revolución industrial. Y de hecho ya hubo un señor, de la foto, William Stanley Jevons, que ya escribió un libro allá por 1865 que se llamaba La importancia de la cuestión del carbón, y el subtítulo era algo así como una investigación sobre el progreso de la nación y el probable agotamiento de nuestras minas de carbón. Allá por mitad del siglo XIX ya estaba él preocupadísimo porque claramente el progreso de Gran Bretaña estaba basado en ese pedazo de consumo de carbono que voy a enseñar ahora mismo aquí abajo, y qué pasaría cuando se nos acabara el carbón. De las dos cosas que dijo Jevons, una sigue siendo relevante hoy, la otra no. La primera, que es la de qué pasaría cuando se acabaría el carbón, ahora os contaré que nunca pasó. La segunda es relevante, sigue siendo hoy. Y él se daba cuenta que a medida que las máquinas eran más eficientes quemando carbón, vale, cada máquina quemaba menos carbón, pero como era más barato quemar carbón, más gente quemaba carbón en más máquinas. Entonces es lo que se llama la paradoja de Jevons, o el efecto rebote, que es que en muchas ocasiones la eficiencia acaba haciendo que utilicemos más de los recursos. Esa se sigue manteniendo y luego podemos hablar de ella también. Pero el probable agotamiento de las minas de carbón británicas nunca llegó. Jevons escribió el libro tal que hay. En los siguientes 100 años, Inglaterra triplicó su consumo de carbón y seguía siendo británico. Luego descubrieron gas y petróleo en el Mar del Norte y lo sustituyeron. Y a día de hoy prácticamente no queman nada. No porque se hayan agotado las minas de carbón, sino porque económicamente no tenía ningún sentido seguir quemando carbón en Gran Bretaña. Hay una frase de Robert Mabrook que a mí me gusta mucho, y es que la edad de piedra no terminó cuando se acabaron las piedras. Pues esto es lo mismo. Gran Bretaña no terminó con el uso de carbón porque se quedara sin carbón. El agotamiento físico nunca llegó, llegó el agotamiento económico. Claro, Gran Bretaña la teníamos muy bien estudiada porque es la primera nación avanzada, la primera nación industrializada, y todo lo que sabíamos sobre transición energética era esto. A los británicos les llevó una eternidad abandonar la leña, les llevó más de 100 años que el petróleo se convirtiera en la principal fuente de energía, el gas nunca llegó a hacerlo, y la electricidad todavía está por ahí detrás. Y por tanto, lo que se sabía cuando yo llegué a empezar a estudiar hace 25 años transición energética, era que las transiciones energéticas son dolorosísimamente lentas. Pero estaba basado en un caso, en este. Y Gran Bretaña es la excepción de la excepción.
Es la primera nación industrial, nadie nunca ha consumido tanto carbón como Gran Bretaña en per cápita, jamás, ni siquiera los americanos, que siempre han sido los grandes consumidores, ni siquiera China hoy, que en absoluto sí, pero en per cápita no. Entonces teníamos una teoría sobre las transiciones energéticas basada en la excepción. Casi por accidente, yo empecé a estudiar el consumo de energía de los países latinoamericanos, para otra cosa, que no tenía nada que ver. Básicamente, como no teníamos datos económicos, pero sí teníamos datos de importación de energía, nuestro presupuesto era, si sabemos cuánta energía consume un país, por esto de que la energía es capacidad de realizar trabajo, pues sabremos más o menos cómo es la actividad económica de los países. Entonces empezamos a reconstruir, y con un equipo de bastante gente durante casi 10 años, reconstruimos el consumo energético de América Latina. Las 20 repúblicas desde 1800 hasta 2000. Y en ese proceso, que como digo, era para otra cosa, encontramos una cosa bastante interesante. Y la cosa bastante interesante es que, así como a Gran Bretaña le había llevado una eternidad a abandonar el carbón, oh misterio, las repúblicas latinoamericanas, en mitad de la Primera Guerra Mundial, habían hecho así y se habían pasado a las máquinas diésel. Y es como, espera un momento, esto no encaja con el modelo tradicional de transición energética lenta. Aquí tenemos 20 países, ni uno, ni dos, ni tres, que en medio de los años 20, 40 años antes que los países avanzados, hacen la transición, abandonan el carbón y se van hacia el diésel. Y en 1929 básicamente ya están todas las repúblicas ahí. Ya os digo que en los países avanzados, Europa, Estados Unidos, Gran Bretaña, hasta 1955, 1960, eso no ocurre. ¿Y por qué ocurrió? Pues en realidad la historia os va a resultar familiar de lo que está pasando hoy. Lo que ocurrió es que la América Latina estaba importando el carbón prácticamente enteramente de Gran Bretaña. En la Primera Guerra Mundial se bloquea el acceso al carbón británico por el bloqueo atlántico de los alemanes en la Primera Guerra Mundial. Y ahí hay un socio alternativo que estaba con una tecnología alternativa, que eran las máquinas de diésel, que son los Estados Unidos, que le dice a América Latina, yo tengo aquí un cacharro que hace más o menos lo mismo, que hace la máquina de carbón, que si queréis lo probáis. Y entonces, básicamente, esa es la historia. América Latina hace el cambio en la Primera Guerra Mundial, primero porque tiene muy pocas máquinas, que eso también es importante, y Estados Unidos les ofrece una tecnología alternativa, que es la del diésel, donde además el diésel llega desde Estados Unidos y además hay producción en América Latina de petróleo, porque México produce, Venezuela produce, y hacen la transición súper rápido. Y entonces, de repente, teníamos en las manos una nueva visión de la transición energética que era mucho más rápida, que estaba inducida por cambios en la geopolítica y la geoestrategia. Igual os resuena algo sobre lo que está pasando hoy, digo, no sé, se me ocurre, donde un socio distinto tiene una tecnología distinta y que se acelera, y que de repente se saltan la tecnología. Pero los europeos no lo hicimos, los europeos seguimos sobre el carbón. El caso es que seguimos investigando. Y claro, aquí la historia es que, claro, estos son economías que consumen poco, tienen pocas máquinas de vapor, o sea, no voy a exagerar, pero en el caso de Costa Rica se podían contar con los dedos de una mano cuántas máquinas de vapor estaban operando en 1914. Entonces, pasar de 12 máquinas de vapor a 12 máquinas diésel no es un gran esfuerzo, ¿vale? Entonces, el tamaño importaba. Entonces, seguimos haciendo cosas y en este trabajo de investigación histórica me metieron a investigar sobre la historia energética de España. Y entonces, a ver, y me falta Gran Bretaña ahí arriba. España está aquí abajo. No lo veis desde ahí atrás y es un pequeño truco de magia, pero bueno, esto es Gran Bretaña, esto es Alemania, ya veis que se parecen bastante en el sentido de un montón de carbón y luego llega el petróleo y el gas y no sé qué. Por aquí abajo estamos España y Portugal. España y Portugal, en este eje, la cantidad, no nos metemos más que hasta por aquí, o sea, como hacia un cuarto del consumo energético de Gran Bretaña y de Alemania, que son grandes gigantes. Pero quiero que os fijéis en Portugal. Absolutos. Quiero que os fijéis en Portugal, porque Portugal básicamente se salta la máquina de vapor. El negro, si lo veis, prácticamente no existe. Portugal se pega el salto directamente a la máquina, a los diésel. Este carbón que veis aquí al final no es de máquina de vapor, es carbón quemado para producir electricidad. Es otra cosa, ¿vale? Entonces ya teníamos todavía más ejemplos de países que si venían detrás tecnológicamente se saltaban una tecnología. Y es como, uy, esta no es la historia de la transición energética que nos habían contado. Entonces,
La síntesis de todo esto y lo que he ido publicando en los últimos 25 años es que hay un efecto de tamaño y de a qué velocidad llegas a las cosas. Los países que llegan primero a una tecnología tienden a quedarse en esa tecnología. Entonces, la tecnología británica por excelencia es la máquina de carbón, la máquina de vapor, y se quedan ahí clavados y les cuesta un montón salir, primero por tamaño y segundo por la cantidad de inversiones que tienen. Los países que llegan tarde a las revoluciones tecnológicas porque son más pobres y llegan después, pueden elegir de un menú más amplio. Cuando Portugal llega en 1920, puede decidir si máquina de vapor, si diésel o si electricidad, y va despachando. Quedaros con esta idea porque lo vamos a ir viendo. Pero en general la idea es que los países que llegan detrás con sistemas energéticos más pequeños van a hacer transiciones energéticas mucho más rápidos. Pero mucho más rápidos de lo que nadie nos había dicho, porque a mí lo que me habían dicho cuando empecé a estudiar es que eran mínimo 100 años. Y yo estaba viendo transiciones energéticas que ocurrían en una década. Y es como, pues vale. Entonces, esa es una de las cosas que he aprendido en estos 25 años. Luego será relevante para lo que nos está pasando hoy. La segunda cosa que os quiero contar, porque es relevante para los debates, es la relación entre energía y crecimiento económico. Si energía es la capacidad de realizar trabajo, supongo que a nadie le sorprenderá que cuando yo haga un gráfico que además se mueve entre la relación entre consumo de energía y PIB per cápita, ese sí están per cápitas, ¿vale? Este es el consumo de energía por persona y la producción por persona entre el año 74 y el año 89, o 92, 99, 2000. Lo que veis es que básicamente es muy estable en el tiempo y que es una línea para arriba. Dicho mal y pronto, si usted consume más energía, usted produce más, porque si usted consume más energía, usted trabaja más. ¿Bien? ¿Lo entendéis bien hasta aquí? Vale. Pero esto tiene 2 o 3 peros muy importantes. 1, no todas las energías son iguales. Me voy a explicar. Tú puedes, y os lo he explicado antes con la olla, utilizar materiales sólidos, la leña, las mollegas de vaca o la basura para calentar. Puedes hacerlo y te produce energía, pero cuando haces la correlación entre porcentaje de ese tipo de energías de baja calidad y crecimiento económico a nivel de energía per cápita, os sale un gráfico como este, que básicamente viene a decir que los países que utilizan un porcentaje muy alto, de este tipo de energías de pobre calidad son países muy pobres. A nadie le sorprende. Los países que utilizamos muy poco porcentaje de esas energías de pobre calidad somos países muy ricos porque lo más utilizamos leña y carbón para la barbacoa de los domingos. Y ya está. En el otro extremo está la electricidad. La electricidad es, de lejos, en inglés es energy carrier, en castellano vendría a ser el vector energético que mayor asociación tiene con el crecimiento económico. Y además es exponencial. Cuanta más energía eléctrica utilizas, más crece tu economía. Pero os tengo que explicar por qué. Que no es fácil, porque tiene que ver con esta cosa de que con menos energía puedes hacer más, que es muy contraintuitivo. Entonces, de nuevo, dándole muchas vueltas a cómo explicar esto de manera que se entienda, la mejor manera, yo creo, de explicar esto es el primer uso que tuvo la electricidad. A la electricidad la llamamos la luz no por accidente. Y es que lo primero para lo que utilizamos la luz es para iluminar. Vale, pues dejadme que os cuente el desarrollo histórico de esto. En la historia económica de la electricidad, antes de la luz, fundamentalmente, en términos de volumen, es verdad que teníamos velas y teníamos aceites y teníamos aceite de ballena, pero esto que está hecho para Gran Bretaña, de nuevo, todos los ejemplos energéticos siempre están hechos para el pionero, era el gas. Y era gas de esquisto, es decir, gas que se producía quemando carbón. Entonces, tú tenías una cantidad de gas que quemabas que producía una cantidad de lúmenes, ¿vale? Esto es cantidad, al revés, esto es la cantidad de lúmenes, esto es cuánto gas tienes que quemar para producir esa cantidad de lumen hora. Lumen es una potencia de luz que Joaquín os explicaría infinitamente mejor que yo, ¿vale? Y si tenéis dudas le preguntáis a él. Pero básicamente, tú te quemabas esta cantidad de queroxeno, esta cantidad de gas y conseguías esta cantidad de lúmenes. Hacia 1915 lo que conseguimos es que el precio del queroxeno y el precio de gas se igualen.
Entonces, cuando se iguala el precio de las dos cosas, ¿vale?, se empieza a quemar un poquito más de queroxeno, pero finalmente sigue peleando muy duramente con el gas y el gas se mantiene como la principal forma de conseguir luz. Ahora, en el momento en que se igualan los precios de la electricidad y del gas, la historia cambia radicalmente. ¿Por qué? Entra la electricidad a producir luz, pero lo que quiero que os fijáis sobre todo es que con muchísima menos energía, que es esta cantidad de energía, obtuvimos 3 veces más luz. ¿Vale? Esa es la magia de la electricidad, que consigue con mucho menor esfuerzo energético muchos más servicios energéticos. Y eso tiene que ver con una cosa que le pasa a todos los combustibles fósiles, y es que cuando tú quemas un fósil, en este caso gas, obtienes más calor que luz. Cuando lo quemas en tu coche, también obtienes más calor que movimiento. ¿Vale? Pierdes un montón en los fósiles, en la eficiencia, no en el servicio que quieres, ya sea movimiento, ya sea luz, frente a lo que obtienes, mientras que en electricidad sí es verdad que las bombillas de Edison se calentaban un montón, pero mucho menos. ¿Vale? Entonces, esta es la magia de la electricidad. Como veis, al gas le costó morir, incluso cuando empatan en precio, por una cosa que pasa en casi todas las tecnologías. Lo hemos visto aquí, lo veremos con los barcos de vapor y los barcos de vela, que es que cuando hay dos tecnologías que compiten y casi empatan en precio, la que ya estaba se hace más eficiente porque pelea para seguir peleando y estar ahí. Entonces, por ejemplo, los clippers británicos, que eran los barcos de vela, el del Cathy Shark, que es de la botella de whisky, durante mucho tiempo fue capaz de competir con los barcos de vapor, en tiempo y en dinero, pero es un barco mucho más eficiente que los barcos de vela que habían antes. Lo que va a pasar, por ejemplo, ahora con los coches eléctricos es que están obligando a los coches de combustión a ser mucho más eficientes. Y vamos a tenerlos un ratito ahí peleando, luego os contaré lo que opino sobre eso, pero tiene que ver con esto. ¿Vale? Entonces, a medida que vamos sustituyendo en servicios energéticos fósiles, es decir, quemar cosas por electricidad, ocurre un milagro interesante, y es que conseguimos hacer más trabajo con menos energía. Exactamente lo que veis aquí, mucha más luz con mucha menos energía. Y eso nos da una cosa que a los economistas nos gusta mucho, que es esta cosa del desacoplamiento, de que vas consiguiendo producir más con menos. Y eso es un hecho. Me podría haber traído los gráficos y los tengo por ahí ocultos si alguien los quiere, pero me parecía que para esta charla era mucho mejor esta transparencia que la de los gráficos. Que viene a decir que con menos energía per cápita obtenemos más consumo per cápita. Y aquí es donde la matan, porque he dicho per cápita. En términos absolutos, consumimos mucha más energía, en total. ¿Vale? Pero es un hecho. Hoy necesitamos menos energía para producir cosas que antes nos llevaban mucha más energía producirlas. Se aplica a los fósiles, pero lo podéis aplicar a una burra dando vuelta alrededor de un molino, que también lleva mucho más energía que un molino eléctrico. Lo podéis hacer como lo queráis. La intensidad energética, por tanto, que es cuánta energía utilizamos por cada euro que producimos, ha venido cayendo históricamente y se necesitan menos recursos para producir más cosas. Y eso son buenas noticias, al menos para el reto que tenemos hasta ahora. Entonces, hasta aquí la parte de historia, pero dejadme que os resuma lo que yo creo que hemos aprendido hasta aquí o lo que yo me llevo de lecciones. Una, que las transiciones energéticas en el pasado no necesariamente fueron lentas, que afectan a todos los aspectos del sistema energético, no solamente a los tipos de energía, sino a las cantidades de energía, para qué utilizamos la energía, la calidad de la energía, que se han ido acelerando en el tiempo, es decir, que los países que han venido detrás han hecho transiciones energéticas más rápidas que los países líderes, que la mayoría de las fuentes de energía se añaden a lo que ya existen, creo que eso se va mejor con alguno de los gráficos que os voy a enseñar a continuación, pero en algunos casos algunas fuentes de energía desaparecen, el aceite de ballena, el queroxeno para iluminación, básicamente han ido desapareciendo, y que aunque es verdad que más producto requiere más energía, también es verdad que a lo largo del tiempo, precisamente porque vamos caminando hacia sistemas energéticos de mayor calidad, conseguimos producir más con menos energía. Y eso es una buena noticia para el reto que tenemos hoy, porque en realidad, bueno, la otra cosa que tenía de los aprendizajes del pasado es esta idea de que no hay un solo camino y la ventaja de no tener. Es decir, que los países que llegan tarde a tecnologías existentes pueden dar el salto a la siguiente tecnología y de nuevo eso va a ser relevante para lo que tenemos hoy. Y que las crisis energéticas aceleran el cambio.
ya sea la Primera Guerra Mundial, ya sea la crisis de petróleo, o que nos cierren el estrecho de Hormuz. ¿Vale? Yo es donde creo que estamos hoy. Pero bueno, hasta aquí 200 años de transiciones energéticas, las cosas que me molan a mí y ya está. Pero a casi todo el mundo le preocupan cosas más básicas como que el planeta se está calentando. Espero que en esta sala no haya ningún... bueno, no hay alguna duda, pero si lo hubiera, yo me he traído la que me parece el más eficiente manera de demostrar de que algo está pasando, porque puedes pensar que los científicos te están engañando, pero los japoneses llevan 800 años recopilando los datos de cuándo se ponen a florecer los cerezos en Japón. Son 800 años de datos. Es difícil convencer a un cerezo que florezca 3 semanas antes. Y llevan 50 años ahora floreciendo 3 semanas antes de lo que lo habían hecho en los 600 años anteriores. Y de hecho este es el año del 25, el de este año creo que ha caído como por aquí. Están ahora en ello, ¿vale? Entonces, insisto, a los cerezos es difícil convencerles. Entonces, a mí me parece que esto es una evidencia clara de que algo está pasando y que el problema urgente fundamentalmente es de que el cambio climático amenaza a la sociedad humana y a la civil. ¿Puede que los cerezos de hace 800 años no sean de la misma variedad de los que se ponen ahora? Algunos de estos son, porque algunos de estos son árboles milenarios. Digo que habría que ver esa variable también. No, la crítica más constructiva, o sea, más creíble que he encontrado para estos datos es que están en áreas urbanas en algunos casos y que el Kioto de 1600 no es el Kioto de 2000 y que por tanto el ambiente urbano de Kioto sí es más caliente. Pero aún así, cuando se siguen porque los japoneses ya sabéis que tienen una fijación con los cerezos. Hay algunos de estos cerezos que son milenarios y algunos de estos cerezos que están en monasterios, en lugares aislados que no son urbanos. Y el dibujo sigue siendo el mismo. Sí, bueno, lo decía un poco en broma. No, pero que sí, que sea. Y ya te digo que la del... Pero básicamente la floración, esto lo saben mejor los agrónomos que yo, tiene que menos que ver como en el suelo y más con las temperaturas y las humedades. Entonces, en realidad es temperatura y humedad. Número de noches frías al año que convencen al árbol. No sé si te has leído el de Mancuso, pero es un libro maravilloso. Pues eso, sobre la inteligencia de las plantas. Y bueno, pues eso, que es una manera de verlo, pero para mí me parece que nuestro principal problema es este, como sociedad. Porque es que además es un problema muy reciente. Estas son las emisiones anuales por región. Hay 2 o 3 cosas de este gráfico que quiero señalar antes de seguir adelante. Una, que nosotros estamos aquí abajo, emitiendo cada vez menos, esforzándonos mucho desde la Unión Europea en emitir cada vez menos, y literalmente la Unión Europea está emitiendo cada vez menos, pero como veis por arriba, China e India van en cantidades ingentes de emisiones. ¿Vale? No vamos a nombrar culpables, pero ahí estamos. ¿Va? Pero en general, ahí estamos. La segunda cosa que es relevante de este gráfico es que si hacéis la cuenta matemática, o la integral, cualquiera de las 2 cosas me vale, 1/3 de las emisiones se produjeron en los 200 años que van antes de 1970, el siguiente tercio se hace entre el 70 y el año 2003, y el siguiente tercio entre 2003 y el 25. Cuando metamos los años del 26, o sea, los datos, estos están hasta el 23, cuando metamos los datos del 24 y del 25, 1/3 de las emisiones que se han emitido durante la época industrial se habrán hecho en los últimos 15 años. Hasta. Podéis poneros como queráis, pero esto es así. ¿Vale? Y no parece que estén frenando mucho. Bueno, luego hablamos de esto si queréis. Si en vez de nombrar países nombro culpables, en realidad el gráfico tiene esta pinta. La gran mayoría de las emisiones son de carbón, seguidas por las de petróleo. Pero si ahora me pregunto para qué estamos utilizando estas cosas, que es el gráfico de la derecha, que son las 2 flechas, fundamentalmente el carbón se quema para producir electricidad, luego lo repetiré, y el petróleo es fundamentalmente vuestro coche. El mío no, que es eléctrico. Te lo digo muchas veces y me dicen, tú que eres una ecofascista. Pues vale. Y es el coche, porque se habla mucho del transporte y os harán sentir muy culpables cuando voléis en avión, pero el avión son un 2% de las emisiones totales. Es verdad que por pasajero o por kilómetro, y sobre todo en distancias cortas, el avión es aplastante, pero las emisiones globales, vehículos de carretera. Ni los aviones, ni los barcos, vuestro coche. Y esto lo digo todas las veces que puedo porque es que nos va a costar un montón quitarnos de los coches, al menos a Occidente.
¿Cuál es el primer país del mundo que ha prohibido la importación de coches de combustión? Tú no lo digas que te lo sabes. Etiopía. 2024, enero. Etiopía decide prohibir la importación de coches de combustión. No porque le caiga bien el cambio climático, no porque le preocupen las emisiones, sino porque por cada dólar que Etiopía exporta, paga 2 de importación de petróleo. Su cuenta bancaria no daba. ¿Alguien sabe cómo son las nubes para España? Para España, más o menos, depende si pongo gas o no, entre un 3 y un 5% de nuestras importaciones se van en energía, que es más o menos lo que conseguimos por turismo. Pensarlo de otra manera, nuestros 90 millones de turistas nos pagan la gasolina. Pero podríamos hacer otra cosa con ese dinero, digo yo. Cuando os he dicho antes que los pequeños, los que vienen detrás, tienen una ventaja, es a esto a lo que me refiero, ¿vale? África se va a saltar el coche de combustión. África ya se está saltando el coche de combustión, porque los chinos les están vendiendo coches eléctricos baratos, porque tienen electricidad barata. El caso de Etiopía es que es paradigmático porque el 99% de su electricidad es hidroelectricidad, tienen la presa más grande sobre el Nilo, recién abierta, y el planteamiento es lo que hace ese gráfico de ahí. Ese gráfico de ahí básicamente dice, si los etíopes no hubieran prohibido el coche de combustión al ritmo de crecimiento de la economía de tipo, se habían plantado en el doble de coches de aquí a 10 años. Doble de coches, doble de petróleo, doble de emisiones. Plantándose en no importar ni un solo coche de combustión más, pues bueno, se irán haciendo viejitos, que si son como los cubanos, pues los mantendrán todos ahí, pero si no, los irán sacando de la circulación, necesitarán menos petróleo y menos emisiones, ¿vale? Y lo vamos a ir viendo. Lo estamos viendo en otros países del sureste asiático. Vietnam tiene ya más motocicletas eléctricas que de combustión. Por más o menos la misma razón, porque es más barato para los 10-15 kilómetros que haces a diario enchufar la motocicleta que ponerle un bidón de gasolina. Y siempre me hacen la misma pregunta con África, es como, ¿y dónde están los enchufes en África? Digo, no lo sé, pero lo acaban de prohibir. ¿Vale? O sea, en fin, que cuando antes os he explicado la historia de que los que vienen detrás se saltan tecnologías, yo creo que hay que ponerla sobre la mesa porque nos está pasando y nos va a pasar y no tengo ninguna duda de que esto va así. Entonces, yo os he dicho que uno de los principales culpables de las emisiones es el transporte por carretera, y creo que África igual nos salva el día, y China. A la mitad de los coches que se venden en China hoy son eléctricos. ¿Y por qué no son en Europa y en Estados Unidos? Es por la misma razón que Gran Bretaña no dejó la máquina de vapor, porque es la tecnología en la que ya tienes metido un montón de inversión y te va a costar un montón salir de ahí, ¿vale? El otro es la electricidad. Una cuenta que es difícil de hacer, esto vuelven a ser otra vez las emisiones. Esto es, perdón, consumo primario de energía por fuente, no son emisiones, es consumo primario. De este gráfico, 2 cosas os quiero contar. Una, cuando yo os cuento la transición energética y os digo que el petróleo pasa a ser la principal fuente energética, parece que nos hemos olvidado del carbón. 2024-2025 son los años en donde en toda la historia se ha quemado más carbón. Ahí lo tenéis. La esperanza, ¿ves que se aplana el carbón? Es que por fin este 2026 le empezamos a ver caer. ¿Por qué? Porque aproximadamente el 70% de ese carbón se quema para producir electricidad. Pero es que el 40% del gas también se quema para producir electricidad. ¿Os acordáis de la guerra de Ucrania, que el gas, que la electricidad, que la sección ibérica? Esto. Si de vuelvo hacéis todas las matemáticas, os sale una cosa bastante interesante. Y es que aproximadamente el 40% de toda la energía que se circula por el planeta circula para ser quemada para producir electricidad. Si tan solo tuviéramos una manera de producir electricidad que no requisiera quemar. Ah, que la tenemos, espera, voy. Vale, pues de esto va la cosa. Por eso creemos que a partir de este año va a empezar a caer el consumo de carbón, porque en el momento en que China abandone su quema de carbón para producir electricidad, y está casi en ello, y India, que son los principales quemadores de carbón. Cuando habéis visto antes emisiones, que os he enseñado, China e India están ahí arriba, el principal responsable de esas emisiones en China e India es la quema de carbón para electricidad. La manera más fácil de descarbonizar cualquier sistema, luego os lo voy a enseñar, es dejar de quemar carbón para producir electricidad. Hay sitios en los que no puedes dejar de quemar carbón. Bueno, no os lo voy a enseñar después, lo voy a enseñar exactamente ahora. ¿Os acordáis de los ingleses y de Jevons? Vale, estas son las emisiones británicas, ¿vale? Gran Bretaña cierra su última central de carbón, es decir, la última central que quema carbón para producir electricidad a final de 2024. Si tiro los datos un poquito hacia adelante, hacia 2025, Gran Bretaña consume hoy menos carbón per cápita del que consumía en la época de Isabel II hace 200 años.
Ese es el abandono del carbón que ha seguido Gran Bretaña. Y en términos de emisiones significa esto. El camino más rápido para descarbonizar es dejar de quemar carbón, en general fósiles, pero principalmente carbón, para producir electricidad. En cualquier lugar del mundo. Porque para eso la tecnología existe, ¿vale? Hay lugares en donde es complicado dejar de quemar fósiles. Todo lo que requiera altísimas temperaturas, cemento, cristal, porcelanas, rockwool, potasas, cosas que requieren altísimas temperaturas siguen requiriendo mínimamente gas, porque el sistema eléctrico todavía no compite suficientemente bien. Pero hay un montón de cosas en las que podemos dejar de quemar fósiles porque producen más calor que lo que quiera que quieras conseguir, ya sea luz, ya sea movimiento, ya sea cualquier otra cosa, ¿vale? Porque en realidad, en donde estamos hoy en el mundo, y no sé cómo voy de hora, es en una carrera entre cómo de deprisa va el clima y va bastante mal. Estos son los datos del 24, con los datos del 25 sigue estando por ahí para arriba, tú que has hecho la charla del antropoceno, y la carrera tecnológica. Porque la carrera tecnológica, para sustituir las fuentes de producción eléctrica por otras fuentes que no sean quemar cosas, va sorprendentemente rápido incluso para los más avezados. ¿Cómo os lo explicaría yo? De los vectores energéticos que hemos conocido históricamente, se instaló muy rápido la nuclear en los años 60, pero fijaros que la nuclear sigue siendo quemar algo, en este caso uranio enriquecido, para hervir agua, para mover una turbina, para producir electricidad. Seguimos hirviendo agua. Estás quemando otra cosa, pero sigue sirviendo agua. Y la nuclear fue de las tecnologías que más rápido se instaló. Pero ahora mismo hay dos tecnologías que van lo más rápido que hemos visto en la historia. Hasta hace muy poco era solo uno, que era la fotovoltaica. Desde la invención, descubrimiento de la célula fotovoltaica, que es del año 54, 1954, hasta que se instala el primer terawatt, que son 9 ceros, ¿me estoy equivocando? Sí, pero esos son 9 ceros, ¿no? ¿Vale? El primer teravatio solar fotovoltaico se instala en 2022, o sea, entre 1954 y 2022. El segundo teravatio, 12 ceros. El segundo se instaló hacia 2024, es decir, tardamos 2 años en instalar el segundo. El tercero ya está instalado. En el rato que yo estoy aquí hablando con vosotros, se habrá instalado en el mundo 1 gigavatio fotovoltaico, en 1 hora, que es aproximadamente la potencia de una central nuclear. La fotovoltaica se ha convertido en la tecnología que más rápido se está instalando en el mundo de toda la historia. O lo era hasta febrero de este año, donde las baterías, lo poquito que llevamos de baterías, que son escasamente 24 meses de puesto en marcha baterías en sistemas grandes, las baterías tienen pinta de todavía ser más rápidas en su instalación que la fotovoltaica. Con lo cual, igual, algo está pasando. En China ahora mismo el nivel de electrificación es más alto que el de Occidente. Yo os he dicho antes que los países son más ricos cuando hay más electricidad, porque la electricidad se transforma más rápidamente en trabajos con menos pérdidas. Históricamente eran los países avanzados los más electrificados, ya es China hoy el país más electrificado del mundo. Y China, aunque es la culpable de la inmensa mayoría de las emisiones que se producen en el día de hoy, también es verdad que es la que está avanzando más rápidamente a sustituir esas emisiones con fuentes renovables. También con nuclear y otras cosas. O sea, si no hubieran instalado la cantidad de renovables que están instalando en China en este tiempo, las emisiones todavía serían 1/3 más altas. Con lo cual, bastante trabajo están haciendo ahí los chinos, ¿vale? Entonces, en este escenario que tenemos ahora mismo, y voy terminando, ¿del futuro qué? Hemos visto 200 años de transformación energética, hemos visto dónde estamos, tenemos algunas ideas de lo que puede pasar en adelante, de dónde pueden ir los países que vienen por detrás. Y cuando voy a institutos a hacer charlas de estas cosas y les pregunto a los niños de 12 años qué futuro se imaginan, masivamente me eligen el apocalipsis. Hemos hecho un trabajo estupendo de explicarles el cambio climático, lo tienen clarísimo, y el futuro es horrible. Es un poquito descorazonador, porque son ellos los que tienen que resolverlo. De aquí a 50 años ni vosotros ni yo estaremos ahí resolviendo problemas. Yo hago un esfuerzo mental todas las mañanas por levantarme imaginando el de la derecha, o el tecnopunk que dice alguno de nuestros amigos.
Emilio. Entonces, dejadme que haga un pequeño ejercicio de cómo podemos imaginar el mundo de aquí a 200 años. O sea, habéis visto que el mundo se ha transformado brutalmente en los últimos 200 y si somos muy estrictos en los últimos 50 años. Entonces, vamos a intentarlo. O sea, lo que yo os he contado hasta ahora viene a ser más o menos esa transformación. ¿Vale? Vamos a intentar llevarlo hacia adelante. Si le hiciéramos caso a Trump con el drill, baby drill, y sacáramos todo el petróleo, todo el carbón, todo el gas, el de Venezuela, el de Saudi Arabia, todo lo demás, lo quemamos todo, ¿cuánto podemos aumentar el consumo energético del planeta? Pues aproximadamente por 10 el consumo actual. Nos ahogamos antes, o al menos esa es mi teoría, y mi convencimiento científico, pero por 10. Vale, vamos a no hacer ciencia ficción, o sea, intentamos hacerlo con tecnologías que tengamos. La nuclear de fisión existe, he trabajado mucho con la nuclear también, hay que hacer grandes inversiones, para mí el principal problema de la nuclear es el dinero, ni la inseguridad ni la proliferación, el dinero. Hay uranio, hay que enriquecerlo, podemos ir al torio. Si ponemos en marcha todo lo nuclear que pudiéramos con los medios económicos que tenemos, convencemos a todo el mundo que es complicado, ¿cuánto podríamos aumentar el consumo actual? Pues con nuclear de fisión, o sea, sin inventar la rueda, más o menos 20 veces la cantidad actual. Podría haber un cisne negro de tener nuclear de fusión, inventar la máquina del sol, siempre está a 50 años de distancia, no estoy inventando la rueda. Vale. Y con la cosa esta que os estoy diciendo de que la fotovoltaica más baterías están dando muestras de ser la tecnología que más rápido se está instalando en el planeta. Pues una de las cosas que tiene la fotovoltaica es que llega todos los días al planeta. Y con solar más almacenamiento, con el 1% de la superficie del planeta, estaríamos hablando más o menos de 100 veces la cantidad de energía que tenemos hoy. Eso es 10 veces más del incremento de los últimos 200 años. ¿Podéis imaginar un mundo donde la energía es 100 veces más? Pues ese es el escenario fotovoltaico. Cuando a mí me dicen, no, es que el sol no brilla por la noche, digo, ya, pero es que amanece todos los días. Tiene esa mala costumbre. Y si la puedes almacenar, y en lugares como Texas y California ya están desplazando hasta 8 horas el consumo en base a baterías. O sea, literalmente se hace de noche y las baterías que han estado almacenando durante todo el día todavía funcionan hasta la mitad de la noche, hasta casi las 6 de la mañana en algunos lugares ya en California. Y a mí me ha cambiado un poco la cabeza sobre esto, porque históricamente, cuando me hablaban de primera, segunda, tercera revolución industrial, yo decía, vale, primera revolución industrial, la máquina de vapor y el carbón. Segunda revolución industrial, el petróleo y la electricidad. Tercera revolución industrial. Y yo decía, vale, pero ¿dónde está la nueva energía de la tercera revolución industrial? Porque aquí seguimos hirviendo agua para producir electricidad. Hasta que llega la fotovoltaica, porque la fotovoltaica es un conversor cuántico que no hierve agua, una eficiencia que, bueno, estamos en un 30% más o menos ahora, con la perisquita un poquito más. Mucho más que las plantas. Mucho más que las plantas, con la fotosíntesis, que además necesitan materiales que son relativamente abundantes en el planeta, porque la inmensa mayoría de los materiales que más se utilizan para la fabricación de paneles solares son silicio, oxígeno y aluminio, que los tres son ampliamente disponibles. Y entonces, cuando cuento estas cosas de la energía casi ilimitada, me dicen los materiales. Y digo, pero con energía infinita, ¿por qué te preguntan los materiales? Tienes energía infinita, tienes trabajo infinito, puedes reciclar infinito. Igual soy un poco exagerada en esto. Ya os he dicho que yo hago un esfuerzo todas las mañanas para ponerme en el lado verde de la historia. Pero a mí me parece que el problema son las emisiones y no los materiales. Que si el problema es contaminar el agua y el aire, si tienes energía infinita, tienes capacidad infinita. Donde además, con una población decreciente, que sabéis que el planeta va hacia un máximo de población más o menos dentro de 10 años, seremos muchos menos para mucha más energía. Con lo cual a mí me parece que no estamos tan mal. Vamos a dejarlo ahí. Lo que sí que creo que estamos, y eso lo estáis viendo todos los días en las noticias, en un momento de batalla intelectual potentísimo. Entre los países que están defendiendo el modelo fósil, porque es el que conocen, es el que tienen su empresa, ¿a cuántos os han dicho nos estamos cargando la industria del automóvil europea? Bueno, y las diligencias también. Los criadores de caballos sufrieron mucho.
pero sin embargo hay mucho menos cambio entre el coche eléctrico y el coche de combustión del que hubo en la reconversión del transporte cuando aparece bien la máquina de vapor, bien el coche de combustión, que hace desaparecer todo el sector del transporte, ¿vale? Y la batalla intelectual yo creo que tenemos hoy en día, y la guerra en Irán, y el drill baby drill, y la conquista de Venezuela, y tantas otras cosas, y el secretario de Estado de Energía norteamericano diciendo no, es que vamos a producir el doble de petróleo el año que viene. Es como, ¿estás tú seguro de esto? O sea, yo creo que vamos a un escenario de mucho menos fósiles, desde luego mucho menos carbón, y probablemente mucho menos petróleo en el momento en que África se desenganche, y creo sinceramente que se va a desenganchar. También creo que nos va a costar mucho más a los países avanzados desengancharnos del coche de combustión, por la misma razón que os he explicado antes de que nos costó desengancharnos de la máquina de vapor. Y eso era todo lo que os tenía que contar. A los que no sois de Más Planeta, Luis os pedirá que enchuféis con el móvil ahí y os contéis al final, cuando me contéis las preguntas, qué os ha parecido esto que os he contado. Y ahora, si queréis, me contáis, preguntáis